Libro de Daniel. Recapitulando brevemente el libro de Daniel, hemos podido ver que Daniel significa Dios es mi justicia. Es el libro por excelencia de la justicia de Dios y tiene que ver con cómo Dios desea establecer su justicia. Es interesante ver que en Daniel capítulo 1 hay una confrontación cultural. En Daniel capítulo 2 hay una confrontación de tipo mineral. El monte de Sión, la piedra que no es cortada con mano de hombre, sino es Jesucristo mismo, cómo destruye esta estatua que ve Faraón, una estatua que tiene oro, plata, bronce, hierro y barro. ¿Cómo es destruido estos reinos? Vemos que el oro tiene que ver con Babilonia y con reinos que se asemejan a él, y que la estructura religiosa tiene que ver con ellos, como por ejemplo el Egipto, como por ejemplo los acadios, los sumerios, los mayas, ciertos hindúes o mongoles, tiene que ver con eso, con tribus aborígenes de América. Son de tipo Babilonia. En esta confrontación de Daniel y sus amigos con Babilonia, Dios no les impide vivir en Babilonia, pero Dios les da a ellos la sabiduría para poder vivir en Babilonia. En Daniel capítulo 4 vemos una confrontación, en Daniel capítulo 3 vemos una confrontación de fuegos, fuego espiritual contra fuego celestial. Estos tres jóvenes que fueron metidos en el horno de fuego son librados por el mismo ángel de Jehová. Jesucristo está con ellos en el horno de fuego y ellos salen libres de este proceso. En el capítulo 4, que tiene que ver con la visión del árbol que tuvo Nabucodonosor, vemos en esa visión que el rey soñó con que raíces iban penetrando en toda la tierra, iba creciendo un árbol muy frondoso que daba lugar a que las aves del cielo se posaran sobre sus ramas. Su fruto daba de comer a las bestias, su sombra era para las naciones, era un árbol de grandeza. Ahora, cuando hablamos de los árboles, vemos que hay un árbol celestial. El árbol celestial por excelencia es el árbol de la vida de que hablan Génesis y que hablan Apocalipsis. El árbol de la vida es Jesucristo mismo. El árbol de la vida estaba allí disponible para todos en el jardín del Edén. Pero el árbol de la vida, nosotros los seres humanos perdimos acceso a ese árbol de la vida por el pecado y la desobediencia, pero hoy podemos acceder a ese árbol de la vida si seguimos el consejo que está en el libro de Revelación de Juan, en Apocalipsis capítulo 2, donde se da el mensaje a las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso. Se le dice a la iglesia de Éfeso que por haber confrontado a los que son apóstoles sin serlo, que por haber aborrecido las obras de los nicolaitas, o sea, todos los abusos sexuales y todo tipo de abusos, por haber recibido ese tipo de cosas, solo que Dios reclama para podernos entregar el premio a la iglesia de Éfeso, que es poder disfrutar del árbol de la vida, es que volvamos a nuestro primer amor, no solamente amor en la parte situacional de cuando conocimos de la vida de Dios y cuando nos hicimos hijos de Dios, sino también tiene que ver con tener a Dios primero por encima de todas las cosas. También vemos en Apocalipsis 22 ese árbol de la vida que crece junto al río de Dios y que da fruto cada mes y que su fruto y que sus hojas son para sanidad de las naciones. No significa de que para cuando muramos tengamos acceso a una salud. Es posible que disfrutemos de los frutos de ese árbol en la eternidad, pero hoy podemos acceder a ese árbol de la vida. Dice ahí en Apocalipsis 22, si hemos lavado nuestras ropas. Lavar nuestras ropas no tiene que ver solamente con el bautismo en agua. Lavar nuestras ropas tiene que ver con haber sido nacidos del Espíritu, haber sido nacidos del agua y del Espíritu, y poder llegar y poder acceder a ese árbol de la vida y disfrutar de una salud hoy, aquí y ahora, y tener una salud de reino. Confrontación de árboles, nos habla Daniel 4. Ese árbol de la vida, que es Jesús, está contra todo árbol de tipo babilónico, tipo egipcio, tipo maya. Las mitologías, los árboles mitológicos, en la mitología noruega, maya, en las mitologías de la India, se hablan de árboles que representan dioses, o árboles que hablan con dioses, o árboles que caminan, o árboles sagrados que dan acceso a ciertas sustancias, frutos que permiten hacer ciertas cosas,
¿sí? Ciertas cosas en el mundo natural y en el mundo espiritual. Y usted pudiera preguntarse, bueno, ¿y de qué están hablando? ¿Cómo así que los árboles se confabulan? Si ustedes van y estudian todo el capítulo de Ezequiel 31, vemos cómo los árboles, otros árboles que habían en el Edén, diferentes al árbol del conocimiento, que es el árbol de la muerte, el árbol que el hombre pecó, habían otros árboles en el Edén iguales, como árboles babilónicos, árboles egipcios, que son juzgados en Ezequiel 31, donde Dios necesita, o por justicia, por juicio, por venganza, a la hora del Espíritu Santo, esos árboles necesitan ser cortados en este tiempo. Lo maravilloso de este pasaje aquí en Daniel capítulo 4 no es solamente la visión que tiene Daniel, en el sentido de que hay un gran árbol que es el mismo Nabucodonosor y que este árbol es cortado en una obra de justicia, de que este árbol es atado con cadenas y dejado ahí durante 7 tiempos hasta que él reconozca, mire hacia el cielo y reconozca que el Dios Elohim, el creador de todas las cosas, se arrepienta de sus pecados a través de obras de justicia y borre sus iniquidades a través de obras de misericordia. Es el mensaje que está aquí para Nabucodonosor. Aquí lo que vemos es la corte celestial trabajando en pleno en el Daniel capítulo 4, 17. Dice que la decisión de cortar el árbol de Babilonia fue una decisión de los santos. Los santos los podemos catalogar en santos llamados, santos escogidos, santos fieles, pero aquí nos estamos refiriendo a los santos verdaderos, aquellos que en la eternidad son ancianos. Los ancianos que estamos en la tierra o los que están en el cielo se pueden decidir sobre hacer juicio sobre una cultura, sobre un establecimiento babilónico, egipcio, maya. Y entonces se decide, y de una manera, digamos, después de esta decisión se hace algo apostólico, que es sacar un decreto y es presentarlo delante del Padre en la corte celestial, y esa sentencia dada en ese decreto es ejecutada por los guardianes. Los guardianes, aquí vemos un gran guardián, un gran enviado, que puede ser el ángel de Jehová, el mismo Jesús, pero muchos ángeles pueden ser enviados como guardianes, muchos santos también pueden hacer la labor de guardianes, de vigilantes en una región, en una ciudad, en un país. Entonces, cuando se les entrega este decreto autorizado por el Padre a estos guardianes, ellos vienen, y aquí vemos la revelación de Jesucristo como verbo de vida, donde Jesús en su caballo, en su espada, con sus santos y con sus ángeles, cortan estos árboles en Babilonia, y estos árboles en Babilonia son una obra de justicia. Ahora, como dice Salmo 149, es un tema de adoración, de guerra, para luego con cadenas y con grillos a los reyes espirituales y a los nobles espirituales ponerlos ahí y darles un tiempo de que se arrepientan. Solo si se arrepienten y elevan su mirada nuevamente a Dios, reconociendo quién es Dios, y de alguna manera hacen obras dignas de arrepentimiento por sus pecados a través de obras justas, y borran sus iniquidades a través de obras de misericordia, pueden entonces volver nuevamente a crecer. Cuando el Espíritu Santo tiene la función de sobre las naciones traer juicio, justicia y venganza, debe estar acompañada del amor y la misericordia del Padre, y debe estar acompañada de la ejecución y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que veamos por qué hay un resurgimiento nuevamente de la idolatría hacia lo verde, hacia los árboles mágicos, hacia los bosques mágicos, hacia todo el ocultismo de nuevo nos quiere hacer ver lo que ya la palabra decía en Ezequiel 31, de que los árboles entre ellos, por su belleza y por su hermosura, podían sentir envidia unos contra otros. Entonces los árboles son de naturaleza natural, pero también tienen algo de naturaleza espiritual. Hay árboles, como dice en Ezequiel 31, que han sido juzgados por Dios y han sido árboles que han sido enviados al Seol, a zonas profundas, en castigo por sus obras malignas que han hecho. Porque Dios juzga dentro de las cosas que aborrece Dios, de lengua mentirosa, de manos que corren tras la sangre. Lo primero de esas cosas que le ofende a Dios son los ojos altivos. Y aquí lo que Dios está juzgando, como dice el principal pecado babilónico, como dice en Daniel 4:37, es la soberbia, el orgullo, la arrogancia.
si nos arrepentimos de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, vamos a ver que Dios va a tener misericordia de nosotros. Y así como Nabucodonosor, después de 7 tiempos, algunos hablan de 7 años, pudo ver y reconocer y de nuevo alabar y glorificar a Dios y pudo arrepentirse, asimismo la gente que vive en Babilonia puede arrepentirse y volver a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Continuamos próximamente con Daniel.